Quítate ese mono de uniforme y salgamos de aquí. La voz de Caleb, aguda e impaciente, cortó el silencio reverente como un cuchillo afilado. Su madre, Elizabeth, se sobresaltó y se giró, con su rostro, normalmente impecablemente tranquilo, desencajado por el horror. «Caleb, ¿qué estás diciendo? Cállate ya». «¿Qué dije?», espetó el chico de 16 años, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. Lo sostuvo extendido, intentando sacarse una foto a sí mismo y a la figura inmóvil del guardia de la tumba del soldado desconocido. «Llevamos 1 hora aquí. Todo sigue igual. Hierba, piedras blancas, un tipo marchando de un lado a otro. Aburrido. Necesito una buena foto para mis suscriptores». Richard Grayson, el padre de Caleb, se acercó a su hijo y le puso una mano pesada en el hombro. Su voz era tranquila, pero con un tono de acero que solía enderezar a los hombres de su compañía. «Hijo, guarda el teléfono. Ya hablamos de esto. Este lugar exige respeto». «¿Respeto?», resopló Caleb, quitándose la mano de encima a su padre. «¿A qué? ¿A una roca vacía? Papá, esto es solo un espectáculo para turistas. Bien montado, lo admito. 21 pasos, vuelta, 21 segundos. Ya lo he contado todo. ¿Puedo divertirme un poco?». Volvió a apuntar el teléfono al guardia. El soldado de piel oscura, el sargento Marcus Thorne, permanecía erguido como una estatua. Su uniforme estaba afiladísimo, sus guantes blancos parecían de yeso y su fusil, con la bayoneta aún en su mano, descansaba sobre su hombro con una inmovilidad sobrenatural. Sus ojos estaban ocultos tras los cristales espejados de sus gafas de aviador, lo que le daba el aspecto de una máscara impenetrable. «Vamos, sonríe para la cámara», sintió Caleb con fuerza, dando un paso al frente y rompiendo la barrera invisible que otros turistas no cruzaban. La multitud, que hasta entonces había estado susurrando y en respetuoso silencio, se quedó paralizada. Decenas de cabezas se volvieron hacia la familia Grayson. Un suspiro de indignación recorrió el aire. «Amigos, la historia continúa. Escriban desde donde nos ven y suscríbanse al canal». «Caleb, vuelve», siseó Elizabeth con las mejillas sonrojadas de vergüenza. «Richard, haz algo». Pero Caleb le estaba cogiendo el tranquillo. La atención del público, por muy desaprobatoria que fuera, era embriagadora. No veía gente, veía a posibles espectadores. Sentía que se le aceleraba el pulso, esa sensación familiar antes de hacer algo que arrasara Internet. «Oye, soldado», gritó aún más fuerte, dando otro paso. «¿Acaso estás vivo o eres de cera? ¿Acaso tienes demasiado calor con esta piel?». El sargento Thorne no se movió. Parecía ajeno a los insultos y al creciente clamor de la multitud. Formaba parte del monumento, una extensión del mármol blanco sobre el que se encontraba. Pero algo había cambiado. Sus hombros, ya perfectamente rectos, se tensaron aún más. Su postura ya no era meramente formal, sino depredadora, tensa como un resorte. «No me ve», dijo Caleb con frustración, más a la cámara de su teléfono que a sus padres. «Necesitamos algo más brillante, necesitamos acción». E hizo lo único que finalmente rompió el solemne y soleado día. Miró al guardia, esbozó su sonrisa más insolente y gritó un insulto racista, grosero y estridente. La palabra quedó suspendida en el silencio ensordecedor, vil e inapropiada. Y entonces, para intensificar el efecto, Caleb arrojó con indiferencia una botella de agua de plástico vacía. Esta voló varios metros y golpeó el suelo de mármol a los pies del sargento Thorne con un crujido sonoro y vulgar. El sonido era ensordecedor. En ese silencio sagrado parecía un disparo. Todo se congeló. El movimiento, los sonidos, incluso el tiempo mismo, parecieron detenerse. La multitud jadeó al unísono. Una de las mujeres gritó. Un hombre mayor con gorra de veterano apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Elizabeth se cubrió la cara con las manos. Richard se quedó paralizado, con el rostro pálido como una sábana. Toda su autoridad, todo su poder se desvaneció en un instante.
Miró a su hijo y en sus ojos no había ira, sino horror desconcertado. Pero lo peor fue el silencio del guardia. El sargento Marcus Thorne no se inmutó. No bajó la vista hacia la botella, no giró la cabeza hacia Caleb. Continuó con la mirada fija al frente hacia la eternidad, pero su quietud ahora no parecía disciplinada. Parecía un esfuerzo inhumano de voluntad, como la lucha titánica de un hombre que contenía un mundo de dolor en su interior. Parecía que si respirara ahora, lo que saldría de su pecho no sería aire, sino un grito tan fuerte que rompería las losas de mármol. Caleb colgó el teléfono. La sonrisa burlona se desvaneció poco a poco de su rostro. De repente, sintió un escalofrío gélido que no provenía del mármol, sino de cientos de pares de ojos fijos en él. No había curiosidad en esas miradas. Había desprecio, ira y asco. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había hecho algo irreparable. El silencio fue roto por una voz clara y autoritaria que vino desde algún lugar a un lado. Quédate quieto. Dos hombres con uniforme militar, altos y de hombros anchos, se separaron de la multitud y caminaron con determinación hacia Caleb. Llevaban brazaletes de la policía militar en las mangas. Se movían con rapidez, sin alboroto, con rostros severos e inescrutables. ¿Qué pasa? Es mi hijo, solo. El nombre de Richard, empezó Richard, dando un paso al frente, pero uno de los policías extendió la mano y lo detuvo. Señor, por favor no interfiera. El segundo policía se acercó a Caleb. No dijo ni una palabra. Simplemente lo agarró del codo. Su agarre era de acero. «Oye, suéltame, me duele», gritó Caleb, intentando soltarse, pero tenía la mano apretada como un torno. En ese momento, entre la multitud, alguien levantó su teléfono. La luz roja de grabación brilló como un ojo siniestro. Luego, otro teléfono y otro. Decenas de lentes apuntaron al adolescente humillado que se llevaban dos soldados, a sus padres, petrificados de horror, y a la figura inmóvil y majestuosa del guardia que seguía de guardia, protegiendo no solo la tumba, sino algo mucho mayor, el honor, la memoria y la dignidad, pisoteados por un vaso de plástico vacío y una palabra malvada y estúpida. «No tienes ningún derecho». La voz de Richard Grayson, acostumbrada a dominar la sala de juntas, sonaba débil y poco convincente aquí, en el sagrado territorio de Arlington. Esto es simplemente un malentendido, una broma de niños. El policía militar, cuyo nombre, Davis, estaba bordado sobre su bolsillo, ni siquiera giró la cabeza. Su agarre en el codo de Caleb era férreo. «Señor, debo pedirle a usted y a su esposa que nos sigan. Con calma». «Tranquilízate», espetó Elizabeth, con el rostro desencajado por el horror y la humillación. «Todos nos miran. Esto es una pesadilla. Caleb, cariño, diles que estabas bromeando». Pero Caleb guardó silencio, miró al suelo, sintiendo cientos de ojos clavados en su espalda. Su propia estupidez lo azotó como una cascada de hielo. Los condujeron a una pequeña sala formal en el edificio administrativo. Paredes desnudas, una mesa y algunas sillas. La puerta se cerró tras ellos con un clic silencioso, pero definitivo. Caleb se dejó caer en una silla, cruzándose de brazos. Richard sacó su teléfono de inmediato. «Llamaré a nuestro abogado, Arthur. Lo resolverá en 10 minutos». «¿Lo hará?». Elizabeth paseaba nerviosa por la habitación. «Richard, ¿viste sus caras? ¿Viste cómo nos miraban? Como si fuéramos criminales». «Basta, Lizzie», espetó su marido, apretándose el teléfono contra la oreja. «Arthur, soy Richard Grayson. Tenemos un problema. ¿Uno serio? Sí, en Arlington. No con el aparcamiento». Caleb levantó la mirada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos obstinados. «Es tu culpa. ¿Por qué me arrastraste hasta aquí? Este es el lugar más aburrido del mundo». «Cállate, Caleb», ¿sí?, ladró Richard, cubriendo el teléfono con la mano. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». «¿Qué hice?», espetó el tipo. «Dijiste alguna estupidez. Tiraste una botella». «¿Y qué?».
Ahora te meten en la cárcel por eso. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de Elizabeth vibró. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro palideció aún más. Oh, Dios, Richard. Le entregó el teléfono. En la pantalla había un video. Ese video, filmado de perfil, con pésima calidad, pero lo mostraba todo con claridad. La sonrisa insolente de Caleb, su gesto, la botella arrojada, la gélida quietud del guardia. Ya había cientos de comentarios debajo del video. Vástago repugnante, una vergüenza para la nación. Espero que lo recluten en el ejército para que le enseñen respeto, susurró Elizabeth. Richard está por todas partes. 3 personas ya me han enviado el enlace. Marta, Susan. El teléfono de Richard sonó brevemente. La llamada de Arthur se cortó. El nombre en la pantalla decía Jonathan Price, miembro de la Junta. Richard tragó saliva y contestó. John, hola, ¿no es el mejor momento? Escuchó durante unos segundos y su rostro se convirtió en piedra. Sí, es mi hijo. No puedo opinar sobre esto. John, entiende, es solo que... Pero al otro lado de la línea, obviamente, no querían entender nada. ¿Acciones? Srenia preguntó Richard, tan bajo que apenas se le oía. Ya, pero si solo han pasado 20 minutos. Terminó la llamada y lentamente dejó el teléfono sobre la mesa. Miró a su hijo con una mirada larga y profunda. Nuestro principal inversor acaba de llamar. Vio el video. Todos lo vieron. La frase Arlington Shame ya circula por internet. Nuestras acciones están empezando a caer. Pero esto es absurdo, exclamó Elizabeth. ¿Por alguna broma estúpida? Esto no es solo una broma, Elizabeth. Richard golpeó la mesa con el puño. Esto es Arlington. Esto es el ejército. Este es el estandarte que envuelve a todos sus héroes. Y nuestro hijo lo ha pisoteado delante de todo el mundo. La puerta se abrió. Entró el mismo policía, Davis, y otro oficial, mayor, con canas en las sienes. Cuando, señor y señora Grayson, su hijo se quedará aquí por el momento. Están convocados a una reunión. ¿Con quién? ¿Con tu jefe? Quiero hablar con él. Te lo explicaré todo. Richard intentó tomar las riendas de la situación de nuevo. El oficial lo miró sin sombra de emoción. La coronel Jennings lo recibirá. La comandante de la guarnición lo espera en su oficina, ahora mismo. No había amenaza en la voz del oficial, pero había algo peor, una confianza absoluta e inquebrantable en su propia rectitud. Richard y Elizabeth intercambiaron miradas. El mundo del dinero y los contactos terminaba a las puertas de este cementerio. La oficina de la coronel Ava Jennings no parecía la de un director ejecutivo. Nada de caoba ni cuero suave. Un escritorio sencillo, una bandera estadounidense en la esquina y algunas fotografías con marcos formales en la pared. La propia coronel, una mujer de unos 50 años, con cabello corto y mirada penetrante e inteligente, estaba sentada detrás del escritorio. No se levantó cuando entraron los Grayson. Simplemente les indicó 2 sillas frente a ella. Toma asiento. Richard empezó primero, apenas esperando que la puerta se cerrara detrás de ellos. Coronel, antes que nada quiero disculparme por el comportamiento de mi hijo. No entendía lo que hacía. Todavía es un niño exitoso. Su hijo, señor Grayson, tiene 16 años, interrumpió Jennings con calma. A esa edad, los jóvenes ya prestan juramento y están dispuestos a dar la vida por su país. Algunos de los que yacen aquí no eran mucho mayores. Su voz era uniforme, sin emociones, y eso hacía que sus palabras sonaran aún más pesadas. Lo entiendo, dijo Richard cambiando de tema. Fue terrible, imperdonable. Estamos dispuestos a aceptar cualquier castigo razonable, una multa. También nos gustaría hacer una generosa donación al fondo de apoyo a los veteranos. La coronel Jennings levantó lentamente la vista de los papeles que tenía delante. Miró directamente a Richard con una furia tan fría en su mirada que él no pudo evitar estremecerse. Sim, donación. ¿Crees que puedes venir aquí al cementerio donde están enterrados los héroes de 2 guerras mundiales?
Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Dejar que tu hijo profane la memoria del soldado desconocido y luego pagarle. ¿Crees que el honor de nuestra nación tiene un precio? Elizabeth sollozó. Por favor, coronel, es un buen chico, solo es... No es un buen chico, señora, respondió Jennings con la misma calma. Los buenos chicos no hacen eso. Su hijo ha hecho algo que es un insulto para todo soldado que viste este uniforme, para toda familia que recibe una esquela, para este país. Deslizó unas hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de redes sociales. La foto de Caleb estaba por todas partes. Los titulares de las noticias gritaban: "El hijo del millonario Grayson causa un escándalo en Arlington. Generación vergüenza. Un video adolescente sacude a Estados Unidos". Oh, esto ya no es solo un problema familiar, señor Grayson. Es un escándalo nacional. He recibido llamadas del Pentágono. He recibido llamadas de 2 senadores. Las asociaciones de veteranos exigen el castigo más severo. Richard Grayson, un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema, por primera vez en su vida no supo qué decir. Todas sus armas, dinero, influencia, estatus eran inútiles. ¿Qué pasará ahora?, susurró Elizabeth. La coronel Jennings se reclinó en su silla, su mirada dura como el acero. Oficialmente, las acciones de su hijo se tipifican en varios artículos, incluyendo alteración del orden público en territorio federal y profanación de un monumento nacional. Podemos llevar el caso a la justicia civil. Dada la indignación pública, le aseguro que el fiscal solicitará la pena máxima. Su hijo será juzgado o posiblemente en un centro de detención juvenil y su familia enfrentará años de vergüenza pública. Su reputación y su negocio quedarán destruidos por completo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran en las mentes de los atónitos padres. Sin embargo, continuó con un nuevo tono en su voz. Hay otra manera, una difícil, pero quizás le dé a su hijo la oportunidad de comprender lo que hizo y le dará a su familia la oportunidad de compensar esta vergüenza. Richard y Elizabeth la miraron fijamente, sin atreverse a respirar. En esa habitación silenciosa, lejos de los flashes de las cámaras y los comentarios furiosos, no solo se decidía el destino de su hijo, sino también el de ellos. Y lo decidía esta severa mujer uniformada, para quien las palabras deber y por honor no eran palabras vacías, sino el sentido de toda su vida. ¿Qué otra manera? La voz de Richard Grayson era apenas audible. No quedaba en ella rastro alguno de su antigua confianza en sí mismo. La coronel Jennings cruzó las manos sobre la mesa. Su mirada era intensa, inquisitiva, como si intentara penetrar en el alma de cada uno. Quizás evitemos un juicio público, comenzó lentamente, sopesando cada palabra. Pero eso no significa que su hijo se libre del castigo. Habrá castigo, pero será de otro tipo. Ofrecemos lo que llamamos un programa de educación y trabajo. 100 horas, aquí en Arlington. Elizabeth parpadeó con incredulidad. ¿Un programa de trabajo? ¿Quieres que barra los caminos? Hará mucho más que eso, señora Grayson. El tono del coronel se volvió aún más áspero. Limpiará lápidas, cuidará el césped, recogerá la basura que dejen los visitantes maleducados como él. Trabajará con sus manos en esta tierra, bajo este cielo. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta cumplir las 100 horas obligatorias. Richard frunció el ceño y los engranajes de su cerebro empresarial comenzaron a funcionar de inmediato. 100 horas son unos 12 días completos, se puede arreglar, lo contrataremos. No lo van a contratar, espetó Jennings, y eso es solo la mitad del programa. La otra mitad es educativa. Se reunirá con nuestro historiador, escuchará conferencias sobre las batallas que mataron a las personas enterradas aquí. Y lo más importante, conocerá a los veteranos, a los que sobrevivieron, a los que perdieron amigos, hermanos, hermanas. Se sentará a escuchar sus historias. Sin teléfono, sin auriculares, los mirará a los ojos. Se hizo el silencio. Richard y Elizabeth se miraron. La idea era humillante, monstruosa, pero la alternativa era aún peor.
Estamos de acuerdo, dijo Richard rápidamente. Estamos de acuerdo en todo. No lo entiende, señor. Grayson, no es usted quien tiene que aceptar. La coronel volvió la mirada hacia Caleb, quien había permanecido sentado, mirando fijamente en un punto con expresión de total indiferencia. Es él quien tiene que aceptar, voluntariamente. Si se niega, la oferta será retirada de inmediato y nuestros abogados remitirán el caso a la fiscalía hoy mismo. Todas las miradas se volvieron hacia Caleb. Él levantó lentamente la cabeza, con una mueca de desprecio en el rostro. No, dijo en voz baja y clara. ¿Qué?, susurró Elizabeth. Dije que no, repitió más alto, mirando fijamente al coronel. No voy a escarbar en la tierra como un jardinero, y tampoco voy a escuchar cuentos de viejos guerreros. Es una estupidez. ¡Caleb!, gritó Richard, levantándose de un salto. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que dices? Lo entiendo todo perfectamente, espetó Caleb. Eres tú quien no entiende nada. Estás dispuesto a humillarte ante ella solo para salvar tu dinero y tu reputación. No te importo en absoluto. Intentamos salvar tu futuro, casi gritó Elizabeth, con el rostro desfigurado por la desesperación. ¿Mi futuro?, rió con malicia. Ya lo arruinaste arrastrándome a este agujero. Si nos hubiéramos ido, nadie se habría dado cuenta. La coronel Jennings observaba la escena familiar en silencio. No dijo nada, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. «Siéntate, Richard», dijo finalmente con tono autoritario. Richard hizo una pausa y luego se sentó. «Caleb, te doy 5 minutos para hablar a solas con tus padres. Voy a salir. Cuando vuelva, quiero tu respuesta final. Recuerda que no habrá una segunda oportunidad». Ella se levantó y salió de la oficina, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. En cuanto se cerró la puerta, Richard saltó y corrió hacia su hijo, lo agarró por los hombros y lo sacudió con fuerza. ¿Eres idiota? Eres un completo idiota. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Quieres que tu nombre esté asociado con la vergüenza el resto de tu vida? Y suéltame. Caleb se soltó. Me da igual, mejor la cárcel que esta humillación. ¿Humillación?, siseó Richard poniéndose morado. ¿Sabes lo que es la humillación? Es cuando mis socios cancelan contratos multimillonarios porque no quieren lidiar con el padre de ese tipo. Es cuando le escupen a tu madre en su propio club. Eso es humillación. Y todo por tu estupidez. No te pedí que construyeras tu imperio, gritó Caleb. No necesito tu dinero si me hace arrastrarme de rodillas. Oh, no necesitas mi dinero. Richard sonrió con amargura. ¿Quién compró el teléfono que usaste para grabar tu vergonzoso video? ¿La ropa que llevas puesta? ¿El coche que te espera en la puerta? ¿De dónde crees que salió todo esto? Vives a mi costa y harás lo que yo diga. Richard, por favor no hagas esto, gritó Elizabeth, intentando interponerse entre su marido y su hijo. No, que escuche. Richard no se rindió. Irás ahora y aceptarás todas sus condiciones. Trabajarás allí de principio a fin. Sonreirás a estos veteranos y fingirás interés. Harás todo lo posible por silenciar este escándalo. ¿Me entiendes? ¿Y si no?, desafió Caleb. El rostro de Richard se endureció. Retrocedió un paso y miró a su hijo con una mirada fría y ajena. Y si no, olvídate de que tienes familia. Me aseguraré personalmente de que no recibas ni un centavo de mí. Ni ahora ni nunca. Te echarán de la preparatoria. Adiós, coche caro. Adiós, tarjeta de crédito. Estarás solo, con el culo al aire en la calle. Y luego podrás ir a tu prisión a ver qué tal te va allí. Caleb miró a su padre, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo brilló en sus ojos. Estaba acostumbrado a gritar, a las amenazas vacías, pero ahora veía ante él no a un padre furioso, sino a un empresario despiadado que se deshacía de un activo improductivo. Comprendió que su padre no bromeaba. La puerta se abrió y el coronel Jennings apareció nuevamente en el umbral. Se te acabó el tiempo. Caleb, espero tu respuesta. Caleb miró a su padre y luego al coronel.
Tragó saliva. La sonrisa se desvaneció de su rostro, dejando solo una pálida máscara de terquedad y resentimiento. Yo dudó con la voz temblorosa. Estoy de acuerdo. Así. A la mañana siguiente, a las 7:45 en punto, el sedán negro de los Grayson se detuvo en la entrada del cementerio de Arlington. Richard estaba al volante, con expresión indescifrable. Caleb estaba sentado a su lado, vestido con vaqueros caros y una sudadera a la moda, mirando fijamente por la ventana. «Recuerda», dijo Richard sin volver la cabeza, «sin trucos, simplemente haz lo que te digo y cuenta los días». «No soy retrasado mental», murmuró Caleb. Un hombre bajo y corpulento, de unos 65 años, vestido con ropa de trabajo sencilla, salió del cobertizo. Tenía el rostro curtido y arrugado, y el pelo canoso corto. Se acercó al coche. Richard bajó la ventanilla. «Buenos días. Soy Richard Grayson. Él es mi hijo, Caleb». El hombre asintió. Su mirada recorrió el lujoso auto y luego se posó en Caleb. No había juicio ni compasión en sus ojos, solo la calma y el cansancio de quien lo ha visto todo. «Henderson», dijo, «soy el jefe de conserjes. Sal, chico, ya empezó la jornada laboral». Caleb salió del coche a regañadientes. Miró a su alrededor. Había cobertizos para herramientas, cortacéspedes, bolsas de tierra. El aire olía a hierba húmeda y aceite de motor. «Nos vemos esta noche», dijo Richard, y sin esperar respuesta, dio la vuelta bruscamente y se alejó. Caleb se quedó solo con el señor Henderson. «Sígueme», dijo brevemente el conserje, y lo condujo a un pequeño edificio. Dentro había una sala de profesores con taquillas sencillas y una mesa. «Aquí tienes tu ropa de trabajo. Cámbiate, tu ropa elegante no durará mucho aquí». Señaló unos pantalones de trabajo toscos y una camisa gruesa que colgaban de un gancho. Caleb hizo una mueca. «No usaré esto». El señor Henderson se giró para mirarlo. «Lo harás, o puedes trabajar en el tuyo. Me da igual. Nadie te comprará ropa nueva. Tienes 5 minutos». Salió dejando a Caleb solo. Enfadado, Caleb se quitó la sudadera y se puso la ropa de trabajo. Estaba rígida e incómoda. Cuando salió, Henderson ya lo estaba esperando con 2 cubos y cepillos en las manos. Le entregó un juego a Caleb. «¿Qué es esto?», preguntó. «Herramientas», respondió el conserje con calma. «Vamos». Caminaron en silencio por los callejones vacíos de la mañana. El silencio solo lo rompía el crujido de la grava bajo sus pies. Finalmente, se detuvieron en una de las secciones más antiguas del cementerio, donde las lápidas eran especialmente densas. Las piedras eran viejas, oscurecidas por el tiempo, muchas cubiertas por una capa verde de musgo. «Este es tu terreno de hoy», dijo Henderson, señalando las hileras de tumbas. «De este árbol a ese sendero, la tarea es sencilla. Llena un cubo con agua, toma un cepillo y limpia la piedra, cada piedra hasta que se vuelva blanca, para que puedas leer cada nombre y cada fecha, sin químicos, solo agua y un cepillo. ¿Entendido?». Caleb miró los cientos de lápidas a su alrededor. Parecía una tarea imposible. «Eso es todo. Tengo que frotar piedras todo el día». «Y sí, todo el día», confirmó Henderson. «¿Hay agua?», señaló con la cabeza la bomba a lo lejos. «El almuerzo es al mediodía. 15 minutos. Volveré a verte en 1 hora». El guardián se dio la vuelta y se alejó, dejando a Caleb solo entre las filas silenciosas. Por un instante, Caleb se quedó allí, sintiendo la ira impotente que lo hervía por dentro. Pateó la roca más cercana. El dolor en la bota lo despejó un poco. No había nada más que hacer. Caminó con asco hasta la bomba, la llenó de agua y regresó. Se agachó ante la primera lápida. James Peterson, Pensilvania. Soldado, 116º de infantería. 1944 год. Mojó el cepillo en agua y lo pasó distraídamente sobre la piedra. El musgo se resistió. Frotó con más fuerza. El resultado fue apenas perceptible. «Maldito trabajo», murmuró en voz baja.
Sacó el teléfono del bolsillo para poner música. No había señal. Maldijo y guardó el teléfono. Había un silencio sepulcral a su alrededor, roto solo por el canto de los pájaros. Frotó piedra tras piedra, lentamente, con odio. Sus brazos se cansaron rápidamente, le dolía la espalda. El sol empezó a caer con fuerza. Una hora después, como había prometido, Henderson regresó. Examinó en silencio la obra de Caleb, 3 lápidas toscamente limpiadas. «Mal», dijo. «Mira». Tomó el cepillo de la mano de Caleb, se arrodilló frente a la siguiente piedra y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran mesurados, firmes y precisos. No frotó caóticamente, sino metódicamente, centímetro a centímetro. En cuestión de minutos, la superficie gris de la piedra bajo el cepillo comenzó a blanquearse. Había limpiado una pequeña área y las letras eran claramente visibles. «Aquí tienes», dijo levantándose. «Letras. Las letras son la clave. La gente debería poder leer el nombre. Adelante». Y se fue de nuevo. Caleb lo vio irse. Luego miró la piedra perfectamente blanca. Luego sus manos sucias. Se sintió humillado y enojado. Frotó con fuerza la siguiente piedra, poniendo toda su frustración en cada movimiento. No pensó en los soldados. No pensó en lo que había hecho. Solo pensó en cuánto odiaba este lugar, a este anciano, a sus padres, al mundo. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Trabajaba apretando los dientes. Para la hora del almuerzo, apenas había terminado una hilera. Le dolía la espalda y le ardían las palmas de las manos. Se comió el sándwich que había traído, sentado en el césped, y volvió al trabajo. Después del almuerzo, Henderson volvió. Esta vez trajo consigo unas tijeras de podar. «Deja las piedras por ahora», dijo. «Ahora corta el césped, justo aquí, en la base, con cuidado para que la línea quede recta». Este era un trabajo aún más minucioso y tedioso. Caleb se arrastraba de rodillas de tumba en tumba, haciendo sonar las tijeras. Intentó trabajar más rápido, con más cuidado, pero Henderson, que ahora estaba cerca y observaba en silencio, lo corrigió de inmediato. «No te apresures, hazlo bien o repítelo». Caleb lo miró con odio, pero no dijo nada. Sabía que no tenía sentido discutir. El anciano era más terco que las piedras que lo obligaron a limpiar. Más tarde esa noche, mientras Caleb, completamente exhausto, terminaba otra fila, Henderson se acercó y se detuvo junto a él. Caleb no levantó la vista. «Este tipo», dijo el conserje en voz baja, señalando con la cabeza la lápida donde estaba sentado Caleb. «Tenía tu misma edad, 17 años, murió en su primer día en el frente por una bala de francotirador. Ni siquiera tuvo tiempo de disparar». Caleb se quedó paralizado. Miró lentamente la piedra. «William Jenkins, Ohio, 17 años». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó en voz baja, sin mirar al anciano. «Incoe». «Así que ya sabes de quién es la tumba que estás limpiando», respondió Henderson simplemente. «Se acabó la jornada. Mañana a las 8. No llegues tarde». Se dio la vuelta y se alejó. Caleb permaneció sentado de rodillas unos instantes, contemplando el nombre grabado en la piedra. Por primera vez en todo el día sintió algo más que ira y dolor. Era una sensación extraña, fría y desagradable. No podía identificarla, pero la sentía en lo más profundo de su ser, como una astilla. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las rodillas y caminó hacia la puerta donde lo esperaba el coche de su padre. «Llegas tarde». La voz del señor Henderson era tan dura y fría como las losas de mármol que los rodeaban. 2 minutos tarde. Caleb se detuvo en seco. Había dormido a ratos toda la noche, despertando con un dolor intenso en la espalda y los hombros. Por la mañana apenas podía levantarse de la cama. La idea de volver a ese interminable campo de rocas le daba náuseas.
Había demorado el viaje deliberadamente, con la esperanza de que su padre se fuera sin él, de que algo le ahorrara esta humillación. Pero Richard Grayson lo esperaba junto al coche, con el rostro impasible, y condujeron en un silencio opresivo todo el camino. «Solo 2 minutos», murmuró Caleb, mirando sus zapatillas, ya cubiertas por el rocío de la mañana. «2 minutos aquí son una eternidad», espetó Henderson. «En el ejército, una batalla se decide en 2 minutos. Aquí, una familia puede despedir a un héroe en 2 minutos. Tus 2 minutos son una falta de respeto para todos ellos. El cubo y los cepillos están donde los dejaste ayer. Hoy trabajas en el sector 7. Tienes que terminar 3 filas antes del almuerzo. Si no lo logras, te quedarás después». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y echó a andar por el sendero. Su paso seguro no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus palabras. Caleb apretó los puños. El odio volvió a atormentarle. Caminó con dificultad hasta el cobertizo, recogió su equipo y se dirigió al sector designado. El trabajo era igual de monótono y agotador. Arrodillarse, echar agua, fregar, quitarse la suciedad, arrastrarse hasta la siguiente roca. El sol ascendía cada vez más. Sus rayos se reflejaban en la roca blanca, cegándole los ojos. Caleb trabajaba mecánicamente, intentando no pensar en nada, pero los pensamientos acudían a su mente por sí solos. Pensó en sus amigos, que probablemente estaban tumbados junto a la piscina o jugando videojuegos. Pensó en su teléfono, que sus padres le habían quitado. Toda su vida anterior parecía distante e irreal. Aproximadamente 1 hora después, Henderson apareció con una botella de agua y la colocó silenciosamente en el césped junto a Caleb. Señaló con la cabeza hacia la lápida en la que trabajaba el chico. Era pianista, dedos como los tuyos, largos y finos. Tocó en el Carnegie Hall a los 20 años. 1 año después lo enviaron a la guerra. Nunca volvió a tocar un piano. Henderson se fue y Caleb se quedó allí mirándose las manos sucias y magulladas. Intentó imaginarse tocando el piano con esas manos. No funcionó. Negó con la cabeza con fuerza, despejando las imágenes, y volvió a trabajar. El silencio en la enorme y vacía casa de los Grayson resonaba en sus oídos. Elizabeth estaba sentada a la enorme mesa del comedor con la mirada fija en una taza de café frío. Richard estaba sentado frente a ella, revisando unos papeles de negocios, pero con la mirada perdida. El teléfono no sonó. Ninguno de sus muchos amigos los había invitado a cenar ni a un evento benéfico. Se habían convertido en marginados. «Caroline me llamó», dijo Elizabeth en voz baja, rompiendo el silencio. Richard la miró. Caroline era la presidenta del club de mujeres del que Elizabeth había sido miembro durante muchos años. «¿Y qué?», dijo. Elizabeth hizo una pausa, con los labios temblorosos. Dijo que el comité me pedía que me abstuviera temporalmente de asistir a eventos para evitar situaciones incómodas. Richard apartó los papeles con un golpe. ¿Situaciones incómodas? Es nuestro hijo ahí en el cementerio, gateando de rodillas, y les da miedo la incomodidad. ¡Hipócritas! ¿Qué esperabas, Richard? La voz de Elizabeth se endureció. ¿Qué nos felicitarían y nos dirían que todo estaba bien? Todo el mundo vio lo que hizo nuestro hijo, lo que hicimos. ¿Qué hicimos?, alzó la voz. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Trabajé para que lo tuviera todo. Le di la mejor educación, la mejor ropa, todo lo que quería. Todo menos atención. Component placement, gritó ella, perdiendo la compostura por fin. Le diste dinero, no a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? No de la escuela, ni de su futuro, sino así, de la vida. ¿Cuándo le preguntaste qué pensaba? ¿Y tú? Srenia, estabas demasiado ocupada con tus clubes y fiestas. Le compraste cosas para que se quitara la culpa de no estar presente. Los dos tenemos la culpa, Elizabeth. Criamos a un monstruo porque nos convenía no darnos cuenta de en qué se estaba convirtiendo.
Se miraron desde el otro lado de la mesa y en sus ojos había dolor, ira y una amarga comprensión de la verdad. Por primera vez en muchos años no hablaban de negocios ni de noticias sociales, sino de su familia, y la conversación era desagradable y aterradora. «Necesitamos ver a un psicólogo», dijo Elizabeth finalmente en voz baja, secándose las lágrimas. Los tres. Richard guardó silencio un buen rato, mirando por la ventana el césped perfectamente cuidado. Luego asintió lentamente. «Sí, tienes razón». Caleb terminó la segunda fila. Le dolía la espalda. Se enderezó para estirarse un poco y su mirada se posó en la siguiente sección. Pasaba una procesión fúnebre. Varias personas con uniformes militares llevaban un ataúd cubierto con una bandera estadounidense. Detrás de ellos iba una mujer llorando, sostenida por un hombre mayor. Algunos dolientes cerraban la marcha. Caleb observaba, incapaz de apartar la vista de ella. Nunca había visto un funeral tan de cerca. El sonido de una banda militar tocando una melodía triste resonó por todo el cementerio. Entonces se oyeron 3 ráfagas de disparos, un saludo de despedida. Los sonidos agudos y ensordecedores lo hicieron estremecer. La bandera, doblada en triángulo, fue entregada a una mujer. La apretó contra su pecho y rompió a sollozar a gritos. «Tenía 22 años», dijo Henderson a sus espaldas. Caleb no lo había oído acercarse. Estaba en la marina, dejó esposa y una hija de 1 año. Caleb guardó silencio. Tenía un nudo en la garganta. Había presenciado más que una ceremonia. Había presenciado un dolor real y genuino. Había visto una vida destruida. Y de repente, su propia humillación, sus agravios, le parecieron pequeños e insignificantes. Bajó la mirada y volvió a su trabajo. Pero sus movimientos eran diferentes ahora. No furiosos ni bruscos, sino lentos y de alguna manera reflexivos. Después de cenar, Henderson lo llevó a otra parte del cementerio, donde las lápidas eran más antiguas y sencillas. «Aquí yacen los que murieron en Corea», dijo. «Muchos eran solo niños, los llamaron directamente de la escuela. Tu trabajo es limpiar el musgo de estas losas. Toma un raspador y trabaja con cuidado para no dañar la piedra». El trabajo fue aún más minucioso. El musgo había corroído los poros de la piedra caliza y había que rasparla milímetro a milímetro. Caleb trabajaba en silencio, interrumpido solo por el roce del raspador contra la piedra. Leyó los nombres: John Smith, Pensilvania; Robert Johnson, Texas; Michael O'Connell, Massachusetts. Nombres, estados, fechas. Detrás de cada uno se alzaba una vida truncada. ¿Sabes qué tiene de diferente este lugar con respecto a un cementerio normal? «Component placement», preguntó Henderson sentado en un banco cercano. Caleb se encogió de hombros y continuó trabajando. En un cementerio normal, la gente yace junto a sus familias. Padres, hijos, nietos vivieron sus vidas. Pero aquí casi todos yacen solos. Sus familias están lejos. No tuvieron tiempo de tener hijos. No vieron a sus nietos. Lo dieron todo. Así que es nuestro deber cuidarlos para que sus nombres no se desvanezcan. Caleb se detuvo y miró al anciano. Por primera vez no sintió hostilidad hacia él. Simplemente escuchó. «Sígueme», dijo Henderson levantándose. Condujo a Caleb por un sendero angosto hasta un lugar discreto, ligeramente apartado de los caminos principales, donde había una lápida sencilla, no diferente de miles de otras. «Léelo», ordenó el conserje. Caleb se inclinó. «Daniel Henderson, hijo y hermano, 19 años, Vietnam». Se enderezó y miró al anciano. El rostro de Henderson era indescifrable, pero en sus ojos Caleb vio un dolor tan profundo y antiguo que lo dejó sin aliento. «Mi hermano mayor», dijo Henderson en voz baja, «era mi héroe. Se ofreció como voluntario, prometió volver y enseñarme a conducir. Nunca regresó. Lo visito todos los días, desde hace 40 años. Limpio su tumba, hablo con él y limpio las tumbas de sus camaradas, porque todos son hermanos, hijos, padres de alguien.
Hizo una pausa y miró la tumba de su hermano. Cuando lanzaste esa botella, no se la lanzaste solo a un soldado, la lanzaste en memoria de mi hermano, la lanzaste en memoria de ese marine de 22 años que enterramos esta mañana, la lanzaste en memoria de todos en esta tierra. Por eso soy tan duro contigo. Quiero que lo entiendas, no con la cabeza, sino con las manos, para que puedas sentir el peso de cada piedra. Henderson se dio la vuelta y se alejó, dejando a Caleb de pie ante la tumba de Daniel Henderson. Caleb se quedó inmóvil. El viento susurró entre los árboles. A lo lejos, la corneta volvió a sonar. Y en ese instante, algo en su interior finalmente se quebró. El odio y la ira se fueron, dejando tras de sí un vacío ensordecedor que poco a poco comenzó a llenarse de una vergüenza ardiente e insoportable. Se arrodilló ante la tumba de un chico de 19 años al que nunca había conocido, y por primera vez en muchos años lloró. No lloró por resentimiento ni autocompasión. Lloró al darse cuenta de la monstruosa estupidez y crueldad de sus actos. El consultorio del doctor Evans era pequeño y acogedor, pero Richard y Elizabeth sentían como si las paredes se les cerraran encima. Se sentaron en sillas frente a una mujer mayor de mirada amable pero penetrante. «Háblame de Caleb», preguntó. «¿Cómo era de niño?» Elizabeth habló primero. Recordó a un niño alegre y curioso al que le encantaba construir castillos y escuchar cuentos antes de dormir. Richard añadió cómo le enseñó a montar en bicicleta y cómo iban juntos a los partidos de béisbol. Pero cuanto más profundizaban en los recuerdos, más claro se hacía que todos esos momentos brillantes pertenecían a un pasado lejano. «¿Y entonces?», Serenia preguntó el doctor. Evans en voz baja. «¿Cuándo cambió todo?». Se miraron. Ninguno pudo precisar la fecha exacta. Los cambios fueron graduales. El negocio de Richard despegó, exigiéndole cada vez más tiempo y energía. Elizabeth se entregó por completo a sus actividades sociales. Caleb creció y sus aficiones infantiles dieron paso a aparatos caros, ropa de moda y un deseo de popularidad en las redes sociales. Le dieron dinero, mucho dinero, creyendo que cumplían con su deber paternal. «Lo extrañábamos», dijo Richard con tristeza. «Simplemente no nos dimos cuenta de cómo nuestro hijo se convirtió en un extraño, egoísta, malvado». «No es malo», interrumpió Elizabeth. «Está perdido. Lo dejamos solo y se perdió. Gritó pidiendo ayuda y no lo oímos. Su arrebato en el cementerio fue el grito más fuerte que pudo emitir». La doctora Evans los escuchó, tomando notas en su bloc de notas. «Tienes razón en una cosa», dijo cuando Elizabeth terminó. «Ambos tienen responsabilidad, pero autoflagelarse no les ayudará ni a ustedes ni a su hijo. Lo importante ahora no es buscar culpables, sino entender cómo arreglar la situación. Tienen que aprender a ser una familia de nuevo, aprender a escuchar, hablar y lo más difícil de todo, perdonar. Y tienen que empezar por perdonarse a sí mismos». Cuando salieron de la oficina, ya oscurecía. Subieron al coche en silencio. El camino a casa parecía interminable, pero esta vez el silencio en el coche era diferente, no hostil ni opresivo, sino reflexivo y un poco triste. En él nació una frágil esperanza. Esa noche, cuando Caleb regresó a casa, estaba sucio, cansado y callado. Pasó junto a sus padres sin levantar la vista y se dirigió a su habitación. Pero Elizabeth lo detuvo. «Caleb, espera». Se dio la vuelta. Ella se acercó y por primera vez en mucho tiempo simplemente lo abrazó. Fuerte, como cuando eran niños. Se quedó paralizado un instante, luego, vacilante, le devolvió el abrazo. Richard se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?», preguntó en voz baja. Caleb los miró. En sus rostros no vio condenación ni ira, sino preocupación y amor. «Es difícil», respondió con voz ronca. Y en esa palabra estaba todo: el cansancio físico y el dolor de los primeros remordimientos de conciencia y el peso de la piedra con el nombre del hermano de un desconocido, que ahora quedaría para siempre en su memoria.
«Tiene una cita», dijo el señor. Henderson, sin dejar de podar el arbusto, habló como si estuviera informando del tiempo. «En 1 hora, en el edificio de administración, sala número 3. Caleb golpeó la pala contra el suelo. Le dolían los músculos de la espalda y los hombros por el trabajo desacostumbrado que había estado realizando durante semanas. Otro sermón, Zerenia. Creía haber oído todas las historias sobre el valor y el honor. El señor Henderson dejó de trabajar y se giró lentamente, con la mirada tranquila pero pesada. «Esto no es un sermón, hijo, es parte de tu programa, y si yo fuera tú, te mostraría un poco de respeto». Caleb resopló, pero no dijo nada. No tenía sentido discutir con el anciano. Tiró la pala, se limpió las manos sucias en los pantalones y caminó con dificultad hacia el edificio de administración, con aspecto descontento. Esperaba ver a otro coronel retirado de pelo canoso hablándole de su deber con la patria. Abrió la puerta de la habitación número 3. Era una oficina pequeña y modesta, un escritorio, algunas sillas y una estantería. Una mujer estaba sentada detrás del escritorio. Era mayor, afroamericana, con el pelo corto y canoso. Llevaba una chaqueta formal, pero su postura era impecablemente militar. Estaba sentada en una silla de ruedas, una pernera de sus pantalones estaba cuidadosamente remangada y sujeta con alfileres donde debería haber estado la pierna. Ella lo miró, su mirada clara, firme y libre de piedad o juicio. «Siéntate, Caleb», dijo con voz tranquila y serena. Se sentó torpemente en la silla frente a ella, sintiéndose incómodo y grande en la pequeña habitación. Se preparó para un sermón. «Me llamo Lorraine Davis», se presentó, capitana retirada. Caleb asintió mirando al suelo. La mujer guardó silencio durante varios segundos, observándolo fijamente. Podía sentir su mirada fija en él, y era peor que cualquier grito. «¿Crees que vine aquí a regañarte?», preguntó finalmente. Caleb se encogió de hombros. «¿No es así?». Ella sonrió levemente con la comisura de su boca. «No tengo tiempo para esto. Estoy aquí para contarte una historia, y si me escuchas o no es asunto tuyo». Él la miró, sorprendido por ese comienzo. «Irak. 2006», empezó, mirando más allá de él como si viera imágenes del pasado en una pared vacía. «Provincia de Anbar. Hace tanto calor que el aire se derrite. El polvo se mete por todas partes. En los ojos, en la nariz, en el mecanismo del rifle. No luchábamos contra un ejército. Luchábamos contra fantasmas. Surgieron de la nada y desaparecieron en la nada». Habló en voz baja, pero cada palabra era clara. Caleb se removió en su asiento, pero no pudo apartar la mirada. «Había un sargento en mi escuadrón, Michael Reeves, un tejano blanco, bromista y muy bromista. Contaba un chiste en cualquier situación. También había un soldado de primera clase, Julio Sánchez. Acababa de cumplir 19 años. Era solo un niño, venía de un pueblito de Arizona. Le escribía cartas a su novia todo el tiempo, me enseñó su foto, era una chica guapa con pecas». La capitana Davis hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Wesco, no éramos solo compañeros de trabajo, ¿sabes? Ahí fuera, entre el polvo y el miedo, te conviertes en familia. ¿Sabes quién es alérgico al cacahuete? ¿Quién ronca por la noche? ¿Quién le teme a las arañas? Confías en estas personas con tu vida cada segundo». Michael le enseñó a Julio a limpiar bien un arma. Julio compartía con Michael los dulces que traía de casa. Y yo era como una hermana mayor o una madre para ellos. Tenía que traerlos a casa. Su voz no vaciló, pero había en ella un tono acerado. Ese día estábamos patrullando la carretera al sur de Ramadi, una salida de rutina, caluroso, aburrido. Michael, como siempre, contaba historias por la radio. Julio estaba sentado junto al conductor, mirando por la ventana. Lo recuerdo sonriendo por algo, probablemente pensando en su novia. Ella se quedó en silencio. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Caleb dejó de respirar.
No vi la explosión, la oí y la sentí. Nuestro vehículo blindado salió despedido por los aires como un juguete. Luego, oscuridad, zumbidos en los oídos y olor a quemado. Cuando recuperé la conciencia, todo era un infierno. Gritos, humo. Intenté levantarme, pero no pude. Miré hacia abajo y miró su pantalón remangado. Pero da igual. Ella volvió a mirar a Caleb directamente a los ojos. Michael salió despedido del coche. Estaba vivo, pero gravemente herido. Y Julio murió en el acto. 19 años. Ni siquiera tuvo tiempo de proponerle matrimonio a esa chica pecosa. Caleb sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva, pero el nudo no se le quitaba. ¿Sabes lo que hacemos cuando perdemos a un camarada?, continúa el capitán Davis. Recogemos sus pertenencias, cartas que nunca llegó a enviar, fotografías, placas de identificación, envolvemos su cuerpo en una bandera y esa bandera, ese trozo de tela, se vuelve sagrado para nosotros, porque es lo último que queda de Julio, es todo lo que podemos devolverle a su madre. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Cuando ves a un soldado uniformado, ves más que a un hombre. Ves a Michael, quien me rescató del fuego, desmayado de dolor. Ves a Julio, quien nunca volverá a ver a su novia. Ves a todos los que nunca regresaron. Y cuando te paras ante la tumba del soldado desconocido, te paras ante la tumba de mi hijo, Julio, ante la tumba del hermano del sargento Thorne, ante la tumba de todos aquellos cuyas madres ni siquiera recibieron una bandera, solo recibieron una notificación. Caleb la miró y el mundo a su alrededor se desdibujó. El rostro del capitán Davis, la mesa, la estantería, todo se volvió borroso. No pudo contenerlo más. La primera lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro ardiente. Luego una segunda, una tercera. Bajó la cabeza, se cubrió la cara con las manos y sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. No lloró por miedo al castigo. No lloró por autocompasión, lloró de vergüenza, una vergüenza ardiente y devoradora por su estupidez, por su crueldad, por su monstruosa ignorancia. Lloró por Julio, un joven de 19 años a quien nunca conoció, y por miles de chicos como él. Lloró porque, por primera vez en su vida malcriada, se dio cuenta del dolor que había causado con sus actos. Era el dolor no de un hombre, sino de toda una generación que lo había sacrificado todo. El capitán Davis guardó silencio, no intentó consolarlo ni tranquilizarlo, simplemente lo dejó llorar, dejó que esta tardía comprensión lo quemara. Pasaron varios minutos antes de que los sollozos de Caleb se calmaran. Levantó la vista con el rostro rojo y bañado en lágrimas. Yo no lo sabía, susurró con voz ronca y extraña. Ahora lo sabes, dijo simplemente. No había malicia ni superioridad en su voz, simplemente constataba un hecho. El conocimiento es responsabilidad, Caleb. La pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? Ella giró su silla. Puedes irte. Caleb se levantó lentamente, sintiendo las piernas débiles. Miró a esta mujer inflexible que había compartido con él la parte más terrible de su vida, no para humillarlo, sino para que comprendiera. Gracias, graznó. Ella solo asintió levemente sin darse la vuelta. Salió de la oficina y se quedó en el pasillo vacío. El mundo parecía el mismo, pero para Caleb había cambiado para siempre. La armadura de cinismo y egoísmo que había usado durante tanto tiempo se hizo añicos y debajo de ella, por primera vez, se vio tal como era en realidad, un chico ignorante que había cometido un terrible error y ahora tenía que vivir con ello. El encuentro con la capitana Davis había dejado una profunda cicatriz en el alma de Caleb. No podía dormir. Por la noche daba vueltas en la cama, viendo su mirada severa una y otra vez y escuchándola susurrar. Julio. Durante el día trabajaba en silencio, con una intensidad feroz que sorprendió al señor Henderson.
Ya no se acobardaba ni se enojaba. Limpiaba las lápidas como si intentara limpiar no solo el polvo, sino también su propia vergüenza. Pero eso no fue suficiente. El recuerdo del sargento Marcus Thorne lo atormentaba. ¿Quién era este hombre cuya compostura había intentado romper con tanta puerilidad? ¿Qué se escondía tras esas gafas de espejo y ese rostro de piedra? Empezó poco a poco. En la biblioteca local encontró algunos libros sobre el cementerio de Arlington y el tercer regimiento de infantería, la vieja guardia. Leyó sobre el riguroso proceso de selección, los 21 pasos, los 21 segundos de espera, el uniforme y el fusil impecables. Descubrió que los guardias vivían en barracones bajo el monumento, dedicando su vida al servicio. Pero estos eran datos inconexos. Hablaban de un símbolo, no de un hombre. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, se armó de valor y se acercó al señor Henderson, que estaba sentado en un banco con un termo. «Señor Henderson, ¿puedo hacerle una pregunta?» El anciano lo miró. Su mirada ya no era tan severa como el primer día. «Adelante. Se trata de los guardias de la tumba del sargento Thorne». Henderson tomó un sorbo de té y entrecerró los ojos. «¿Y a ti qué te importa?» «Oh, solo quiero entender», logró decir Caleb. «Después de todo lo que he hecho, necesito entender». El señor Henderson guardó silencio un buen rato, mirando a Caleb como si lo viera por primera vez. No vio a un chico insolente, sino a alguien más maduro, con una sombra de culpa en la mirada. «Entiende, entonces», dijo al fin. «Bueno, comprender es bueno, no todos pueden hacerlo. Bueno, escucha». Colocó el termo a su lado. Marcus Thorne no es el primer Thorne en servir a su país. Tenía un hermano mayor, David, el teniente David Thorne. Era un tipo genial, el alma de la fiesta, siempre sonriente. Él y Marcus eran muy unidos, inseparables. Caleb escuchó conteniendo la respiración. David fue enviado a Afganistán hace 10 años. Su patrulla sufrió una emboscada en un valle montañoso. La batalla fue terrible. Solo 2 de todo el escuadrón sobrevivieron. Henderson hizo una pausa y su rostro se oscureció. Se llevaron el resto de los cuerpos, pero David nunca fue encontrado, ni a él ni a sus placas de identificación, nada. Simplemente desaparecido en combate. El nudo que Caleb había estado cargando en la garganta desde su conversación con el capitán Davis se sentía pesado y sofocante nuevamente. Él nunca fue declarado muerto. Lo anunciaron un año después, como manda la ley, suspiró Henderson. Pero para la familia, para Marcus, ¿cómo se puede enterrar a alguien que no ha sido encontrado? ¿Cómo se puede visitar una tumba que no existe? Para ellos, él permanecerá para siempre allí, en esas montañas, un soldado desconocido. El anciano miró hacia el monumento visible en la colina. Marcus era muy joven entonces. Decían que quería seguir los pasos de su hermano y unirse a las unidades de combate, pero tras la desaparición de David, cambió de opinión. Aprobó la selección para la vieja guardia, la selección más difícil del ejército, y pidió servir aquí, en la tumba de lo desconocido. Caleb sintió un escalofrío. Estaba empezando a comprender. «No solo está vigilando, muchacho», dijo Henderson en voz baja. «Cada uno de esos 21 pasos que da es por su hermano. Cada vez que se queda ahí fuera, bajo el calor o la nieve, lo está vigilando. No solo está protegiendo a un soldado sin nombre, está protegiendo la memoria de David y de todos aquellos que, como su hermano, nunca regresaron a casa. Esto no es un deber para él, es personal». El mundo de Caleb se redujo a un solo punto, una figura con un uniforme azul inmaculado. Ahora veía más que un simple soldado, veía a un hermano menor que había encontrado la única manera de estar ahí para su hermano mayor. Veía a un hombre que había convertido su propio e insoportable dolor en la más alta expresión de deber y honor.
Y a este hombre, Caleb Grayson, le lanzó una botella, le lanzó un insulto vil en la cara. No solo había profanado una publicación, sino que había invadido el corazón mismo del dolor ajeno. La comprensión fue como un golpe físico. Se quedó sin aire. Todos sus remordimientos de conciencia anteriores parecían insignificantes comparados con lo que sentía ahora. No era solo vergüenza, era devastación. Comprendió que lo que había hecho era más monstruoso de lo que jamás hubiera imaginado. «Yo», susurró Caleb, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El señor Henderson lo miró. «¿Ahora lo entiendes?» Caleb asintió lentamente. Sí, ahora lo entendía, y esa comprensión no le trajo alivio. Exigía acción. Ya no podía trabajar y aguantar su castigo. El simple arrepentimiento no bastaba. Se levantó del banco. «Gracias, señor Henderson». «¿A dónde vas?», preguntó el anciano. Caleb miró hacia los edificios administrativos donde se encontraba la oficina del coronel Jennings. «Tengo que arreglar esto», dijo con firmeza, «o al menos intentarlo. Tengo que hablar con él». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Cada paso era pesado, pero seguro. No sabía si el coronel estaría de acuerdo. No sabía si el sargento Thorne querría verlo. Solo sabía que no podría seguir viviendo hasta que mirara a los ojos al hombre cuyo silencioso dolor había pisoteado con tanta crueldad y pidiera perdón. «No», espetó la coronel Jennings, sin siquiera levantar la cabeza de los papeles que tenía sobre el escritorio. Caleb estaba frente a ella, con las manos entrelazadas a la espalda. Esperaba esa respuesta, pero la firmeza de su voz lo hizo estremecer. «Coronel, le pregunto». Cadete Grayson finalmente alzó su mirada penetrante hacia él. «Su programa está casi completo. Ha cumplido con su deber. No nos cause más problemas. Regrese con el señor Henderson». «No es un problema innecesario, señora. Es lo más importante. No puedo irme sin hablar con él». La coronel Jennings se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su mirada era fría como el acero. «¿Y qué le vas a decir? Perdón por ser un niño ignorante y malcriado. El sargento Thorne es uno de los mejores soldados de este regimiento. No necesita tus disculpas tardías para sentirse mejor. Solo cumple con su deber». «Lo sé», se quebró la voz de Caleb, «pero no se trata de que se sienta mejor. Se trata de mí. Tengo que hacerlo». «Debería», repitió con una leve sonrisa. «Hace un mes, tu único debería era hacer otro video estúpido. ¿Qué ha cambiado?» Caleb respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Tenía que decírselo todo. Descubrí lo de su hermano, lo del teniente David Thorne. Al mencionar el nombre, la expresión de la coronel cambió sutilmente. La frialdad en sus ojos fue reemplazada por algo más, la sombra de un viejo dolor. «¿Cómo sabes eso?», preguntó en voz más baja. «El señor Henderson me lo contó. Me explicó por qué está aquí el sargento Thorne, porque este puesto es más que un simple trabajo para él». Caleb dio un paso adelante. «Señora, cuando hice lo que hice, pensé que estaba desafiando un sistema, un uniforme, a un soldado sin rostro. No me di cuenta de que había un hombre detrás de ese uniforme, un hombre que lleva una carga cada día que jamás podría haber imaginado. No insulté a un soldado, profané la memoria de su hermano». Se quedó en silencio y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No pido perdón por mí. No lo merezco. Solo quiero mirarlo a los ojos y decirle que ahora lo entiendo y que estoy infinita y asquerosamente avergonzada. Por favor, señora, solo 5 minutos». Sí. La coronel Jennings guardó silencio un buen rato observando su rostro. Vio que no se trataba de un juego ni de un intento de impresionar. En los ojos del joven, que recientemente solo ardían de arrogancia, ahora había lágrimas de sincero remordimiento. «Sí, el sargento Thorne es un hombre muy reservado», dijo al fin. «No puedo ordenarle que lo vea, pero sí puedo transmitirle su solicitud. Si se niega, se acabó. ¿Entiende?» «Sí, señora. Entendido. Gracias».
La espera fue una tortura. Caleb pasó las 2 horas siguientes rastrillando mecánicamente las hojas caídas al pie del monumento, pero su mente estaba en otra parte. Cada jeep militar que pasaba le hacía latir el corazón con fuerza. Casi había perdido la esperanza cuando un joven cabo se le acercó. «Grayson, el coronel Jennings te dijo que fueras al muro sur del anfiteatro. Te esperan». A Caleb se le encogió el corazón. Asintió y caminó lentamente en la dirección indicada. Tras las enormes escaleras de mármol del anfiteatro, en una zona tranquila y alejada de los turistas, se encontraba el sargento Marcus Thorne. Vestía su uniforme de campaña habitual, sin el uniforme de gala ni las gafas oscuras, y por primera vez Caleb vio sus ojos. Tranquilos, oscuros, pero con una tristeza tan profunda que lo dejó sin aliento. Se detuvo a unos pasos de él, sin atreverse a acercarse. El silencio solo lo rompía el susurro de las hojas al viento. «Sargento Thorne». Srenia, empezó Caleb con la voz quebrada. «Gracias por aceptar». Marcus Thorne lo miró en silencio, esperando. Caleb tragó saliva, intentando contener el temblor. Había ensayado este discurso cientos de veces, pero ahora todas las palabras se le habían escapado de la cabeza. Solo quedaba la sensación. «Vine a disculparme. Lo que hice, no hay palabras para describir lo vil y ruin que fue. Fui estúpido, narcisista y no tenía respeto por nada ni por nadie, especialmente por quienes más merecen respeto». Él levantó la vista y miró directamente al sargento. «Sé que mi disculpa no cambiará nada, no borrará ese día, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Aprendí sobre tu hermano, David, y me di cuenta de que lo que hice fue más que una simple falta de respeto. Fue un sacrilegio. Me entrometí en tu dolor, pisoteé lo que es sagrado para ti». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las secó. «Lo siento mucho», susurró. «Siento mucho haberte causado este dolor». Marcus Thorne escuchó sin moverse. Su rostro permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. Guardó silencio un largo rato y a Caleb le pareció una eternidad. Por fin el sargento habló. Su voz era baja y uniforme, sin expresión alguna. «Mi hermano creía en este país, creía en la gente que protegía, creía que personas como ustedes podían vivir sus vidas, ir a la escuela, grabar sus videos, porque personas como él estaban de guardia. Dio su vida por ello». Hizo una pausa y su mirada se perdió por un momento en la distancia, más allá de las copas de los árboles. «No me insultaste. Insultaste su memoria y la memoria de todos los que yacen en este cementerio». Caleb bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Cada palabra era un golpe merecido. «Sí», asintió en voz baja. «Tus lágrimas y palabras no valen nada», continuó Marcus Thorne con el mismo tono sereno. «El arrepentimiento es solo un sentimiento. Va y viene». Dio un paso hacia Caleb y se detuvo justo frente a él. Caleb se encogió involuntariamente, pero el sargento simplemente lo miró. «El honor no es algo que se viste en el uniforme, es algo que se demuestra con acciones. Tus acciones empiezan ahora». Dicho esto, extendió la mano. Caleb se miró la palma y luego los ojos con sorpresa. Titubeó y le devolvió la mano. El apretón del sargento fue firme como el acero. No fue amistoso ni indulgente. Fue severo, firme, como un juramento. «Vete», dijo Marcus Thorne, soltándole la mano. «Tu trabajo no ha terminado». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, dejando a Caleb solo. Caleb se quedó allí un buen rato, viéndolo partir. El viento le alborotó el pelo y le secó las lágrimas. No había sido perdonado, pero había recibido algo más. Había sido desafiado y por primera vez en su vida supo exactamente qué debía hacer. ¿Para qué sirve todo esto? Srenia resonó una voz fuerte y desafiante. «De todas formas, están muertos. ¿Qué les importa si está limpio o no?»
Un año después, Caleb estaba en el mismo lugar donde había cometido su vergonzoso acto, solo que ahora no estaba solo. A su alrededor había un grupo de adolescentes tan aburridos y pegados a sus teléfonos como él. La pregunta la hizo un chico con una sudadera de colores brillantes, que había estado mascando chicle de forma ostentosa. Caleb no se enojó, se giró y lo miró con calma. «La diferencia no es para ellos, es para nosotros», respondió con serenidad. «No se trata solo de limpiar, es una forma de agradecer». El tipo resopló. «Vi tus viejos videos en línea, ese mismo clip, ¿y ahora das conferencias aquí? ¿No es hipócrita?». Varios chicos se rieron. Caleb lo esperaba, no intentó justificarse. «Fui hipócrita cuando fingí que no me importaba», dijo. «Fui un cobarde. Tenía miedo de parecer poco popular, pero resulta que no hay nada más débil que burlarse de algo que no entiendes. Pasé 100 horas aquí limpiando estas losas y ¿saben de qué me di cuenta? Hay una historia detrás de cada una. La historia de un tipo que no terminó la escuela, no se casó, no vio a sus hijos, porque nos dedicó su tiempo». Miró a los adolescentes que permanecían silenciosos. «Mi teléfono, del que estaba tan orgulloso, ahora está en un cajón. Y aquí», señaló las inmaculadas filas de lápidas blancas, «aquí está la verdadera red. Conecta el pasado y el presente y debemos mantener esta conexión». A lo lejos, Richard y Elizabeth lo observaban desde su coche. «Ha cambiado mucho», dijo Elizabeth en voz baja, apretando la mano de su marido. «Todos hemos cambiado», dijo Richard. «La fundación llamó ayer. Nuestro programa de asistencia a familias de veteranos recibió su primera donación importante, de personas completamente desconocidas». Observaron cómo su hijo, una vez fuente de su vergüenza, ahora hablaba a los otros niños con tranquila confianza y dignidad. Comenzó la ceremonia del cambio de guardia. Caleb y su grupo guardaron silencio, uniéndose a la multitud. El taconeo sobre las losas resonó en el silencio absoluto. Los movimientos de los guardias eran precisos, impecables, como el movimiento de una máquina de movimiento perpetuo. Caleb miró al centinela que montaba guardia. Era el sargento Marcus Thorne. Su rostro, tan impasible como siempre, oculto tras unas gafas oscuras, cumplía su deber con la misma concentración absoluta. Mientras el nuevo centinela ocupaba su puesto, el sargento Thorne inició su retirada lenta y mesurada. Al pasar junto a Caleb, giró la cabeza por una fracción de segundo. Sus miradas se cruzaron. No hubo juicio ni perdón en esa mirada fugaz. Había algo más. Un reconocimiento silencioso, un reconocimiento del viaje, la lección aprendida y el nuevo guardia que Caleb ahora llevaba en su corazón. El sargento Thorne desapareció en la sala de guardia. Caleb permaneció allí, contemplando la tumba de mármol blanco. Se dio cuenta de que el silencio del lugar ya no lo oprimía. Ahora podía oír en él las voces de quienes le habían enseñado lo más importante. El respeto no es silencio, es memoria encarnada en hechos.